Tenía 7 años, descalza, sangrando por los nuevos cortes en sus rodillas, susurrando, «Por favor, no dejes que me encuentre», mientras se arrastraba debajo de la mesa de un jefe de la mafia. Segundos después, su padrastro, con el rostro retorcido en algo monstruoso, abrió la puerta de la cafetería de una patada, escaneando las cabinas como un depredador cazando a su presa herida. Y cuando sus ojos se fijaron en el hombre tatuado que la protegía, toda la sala quedó en un silencio sepulcral, porque nadie amenaza la mesa de un damo coronado y sale con los huesos intactos. Adamo Coronado no levantó la vista cuando el peligro entró. No tenía que hacerlo. Después de 12 años controlando la operación más disciplinada de la ciudad, sobreviviendo a traiciones, guerras territoriales e investigaciones federales que habrían sepultado a hombres menores, había aprendido a leer la violencia como los marineros leen las tormentas. Por el tacto, por el instinto, por el cambio en el aire antes de que caiga un rayo. El café en su taza de cerámica apenas había comenzado a enfriarse cuando lo escuchó. El desesperado sonido de pies descalzos sobre el pavimento mojado afuera, demasiado rápido, demasiado irregular para ser otra cosa que terror en movimiento. Este no era el arrastre cansado del cocinero nocturno que volvía a casa. Este no era el paso casual de un camionero que paraba por un postre y un café. Esto era alguien huyendo de la muerte misma. Entonces la puerta se abrió de golpe. Una pequeña figura tropezó, el cabello oscuro y enredado pegado a su rostro. Pijama rosa rasgada en el hombro, ojos muy abiertos y vidriosos por el shock. La niña no podía tener más de 7, quizás 8 años. Escaneó el comedor casi vacío con la desesperación frenética de un animal cazado. Y entonces, sus ojos se fijaron en Adamo. No dudó, no preguntó. Un instinto primario hizo la elección por ella. Cruzó el piso de baldosas blancas y negras y se zambulló debajo de su cabina, su pequeño cuerpo plegándose en las sombras entre sus botas de cuero y el asiento de vinilo gastado. Al otro lado de la mesa, el tenedor de Lucas se congeló a medio camino de su boca. A su lado, la mano de Toño se dirigió hacia su cintura. Los dos hombres flanqueando la cabina se pusieron rígidos, su conversación baja evaporándose en el aire empapado de neón como humo. Adamo sintió dedos temblorosos envolver su tobillo, helados, pegajosos por la lluvia o el sudor, o ambos. Una voz se alzó de debajo de la mesa pequeña y rota. «Por favor, no dejes que me lleve». Adamo bajó lentamente su mano tatuada debajo de la mesa. Una pequeña palma se presionó contra la suya, temblando tan violentamente que podía sentir su pulso martilleando a través de su piel. «Tranquila», murmuró, su voz como grava y humo, lo suficientemente fuerte para su equipo, pero lo suficientemente suave para calmarla. «Nadie te llevará a ninguna parte». Fue entonces cuando los faros atravesaron los cristales empañados por la lluvia. Una camioneta destartalada de color óxido, con un faro parpadeante, rugió en el estacionamiento con la agresión imprudente de un toro embistiendo. El motor gruñó durante 3 largos segundos antes de apagarse con un violento ahogo. Luego la puerta se abrió de golpe. Un hombre emergió, de hombros anchos, ojos desorbitados, puños apretados tan fuerte que sus nudillos brillaban blancos bajo la luz de la calle. Su camisa estaba medio desabrochada, el cinturón suelto, y su cara estaba retorcida en algo que apenas se parecía a un ser humano. Ramiro Garza entró en el comedor como una tormenta hecha carne. Sus ojos recorrieron la habitación cabina por cabina, cara por cara, buscando. Y cuando su mirada finalmente se posó en la mesa de Adamo, en el hombre sentado tranquilo e inmóvil con las manos tatuadas apoyadas sobre el borde de la mesa, los labios de Ramiro se curvaron en algo entre un gruñido y una sonrisa. «Estoy buscando a mi hijastra», gruñó, su voz espesa con violencia apenas contenida. La pequeña mocosa se escapó. «¿La has visto?» El comedor se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Adamo, y Adamo, con su expresión tallada en piedra, su voz más fría que la lluvia de afuera, levantó la mirada y se encontró con los ojos de Ramiro sin pestañear. «No», dijo simplemente,
No he visto a nadie. La mandíbula de Ramiro se apretó. Sus dedos se movieron hacia su cinturón. Pero antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera hablar, Lucas y Toño se movieron en sus asientos, movimientos sutiles y deliberados que hicieron que los bultos debajo de sus chaquetas fueran inconfundibles. Los ojos de Ramiro los miraron, luego volvieron a Adamo. Durante 5 latidos, el mundo se balanceó al borde de la violencia. Luego Ramiro exhaló por la nariz, lenta y venenosa. Es mía, siseó, y cuando la encuentre, no lo harás. Adamo interrumpió, su voz tranquila, pero absoluta. No esta noche. Ramiro se quedó allí temblando de rabia, los ojos fijos en Adamo, como si estuviera memorizando su rostro para una tumba futura. Luego escupió en el suelo, dio media vuelta y salió furioso. El motor de la camioneta volvió a rugir. Los neumáticos chirriaron. Las luces traseras rojas se desvanecieron en la lluvia. El silencio volvió al comedor. Espeso, pesado, peligroso. Debajo de la mesa, Jimena Torres presionó su cara contra la bota de Adamo y sollozó en silencio. Todo su cuerpo temblaba con el tipo de alivio que solo llega después de la supervivencia. Adamo no se movió, no habló. Simplemente apoyó su mano en el borde de la mesa y esperó hasta que su respiración se ralentizó. Luego, en voz baja, dijo, «Nadie toca a esa niña. Nadie la entrega. ¿Entendido?» Lucas y Toño asintieron, y en ese momento, sin darse cuenta, Adamo Coronado declaró la guerra. La oficina trasera del comedor de Ramón olía a café viejo y a humo de cigarrillo que se había impregnado en las paredes durante décadas. Adamo se sentó en el borde del escritorio gastado, con los brazos cruzados, observando a la niña que se había arrastrado debajo de su mesa 20 minutos antes. Jimena Torres estaba sentada en un sillón de cuero demasiado grande para ella, con los pies descalzos colgando en el aire, todavía temblorosos a pesar de la manta que la envolvía. María, la camarera del turno de noche, le había limpiado la suciedad y la sangre de las rodillas y le había dado un vaso de agua que permanecía intacto sobre el escritorio. La niña no había hablado desde que Ramiro se fue. Solo miraba al suelo, sus pequeñas manos apretando la manta tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. Adamo había visto esa mirada antes, en su propio espejo años atrás, en los ojos de su hermana menor antes de que el sistema la engullera por completo. Era la mirada de alguien que había aprendido que la seguridad era una mentira que los adultos contaban a los niños para mantenerlos callados. ¿Tienes hambre?, preguntó Adamo, su voz más suave de lo que sus hombres la habían escuchado jamás. Jimena negó con la cabeza. ¿Sed? Otro movimiento de cabeza. Lucas se movió incómodo en el umbral. Toño estaba a su lado. Ambos hombres parecían preferir un tiroteo a ver a su jefe intentar sonsacar palabras a una niña traumatizada. Adamo se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Mi nombre es Adamo», dijo. «No tienes que decirme el tuyo si no quieres, pero necesito saber, ¿ese hombre de afuera es tu padre?» La voz de Jimena salió apenas más fuerte que un susurro. «Padrastro, ¿dónde está tu mamá?» «Se fue». Sus ojos permanecieron fijos en el suelo. «Se fue cuando tenía 5 años. Ramiro dijo que ya no me quería». La mandíbula de Adamo se apretó. Había escuchado esa historia demasiadas veces. El abandono, el reemplazo, el padrastro que veía al niño como un inconveniente, en el mejor de los casos. Un saco de boxeo en el peor. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndote daño? Jimena se encogió ante la palabra daño, y Adamo supo la respuesta antes de que ella hablara. Se enoja mucho, especialmente cuando bebe o cuando hago demasiado ruido o cuando estoy en el camino. Su voz se quebró. Intento ser buena. De verdad lo intento, pero nunca es suficiente. María hizo un suave sonido en la esquina, algo entre el dolor y la rabia. Adamo mantuvo su expresión neutra, su voz firme. Por dentro, algo viejo y violento comenzó a despertar. ¿Qué te hizo correr esta noche? Las manos de Jimena retorcieron la manta con más fuerza. Por un largo momento, Adamo pensó que no respondería. Luego, en fragmentos, como hablan los niños al recordar pesadillas, la historia salió.
Tenía gente en casa, 2 hombres con uniformes de policía. Tragó saliva con dificultad. Estaban en el garaje. Se suponía que yo estaba dormida, pero los oí gritar, así que miré por la ventana. ¿Qué estaban haciendo? Abriendo cajas grandes de metal. Había armas dentro. Muchas. Su voz bajó aún más. Ramiro estaba contando dinero. Los policías se estaban llevando las cajas. Adamo intercambió una mirada con Lucas. Armas ilegales. Policías corruptos. Esto ya no era solo violencia doméstica. ¿Te vieron?, preguntó Adamo con cuidado. Jimena asintió, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas. Uno de ellos señaló la ventana. Ramiro levantó la vista y me vio. Él se enojó mucho, más de lo que lo he visto nunca. Entró gritando que lo había arruinado todo, que no debería haber estado mirando, que yo iba a... No pudo terminar. Su respiración se volvió irregular. Pánica. Adamo se movió lentamente, agachándose frente a su silla para estar a la altura de sus ojos. Oye, mírame. Esperó hasta que sus ojos aterrorizados se encontraron con los suyos. Ahora estás a salvo. Lo que sea que dijo que iba a hacer, no lo hará, no mientras yo respire. Va a volver, susurró Jimena. Siempre vuelve. Entonces yo estaré aquí cuando lo haga. Algo cambió en su expresión. No era confianza todavía, pero el más pequeño destello de esperanza. Toño se aclaró la garganta desde el umbral. Jefe, la niña dijo que vio esto. Si saben que fue testigo... Lo grabé, dijo Jimena de repente. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de Adamo se agudizaron. ¿Qué quieres decir con que lo grabaste? Jimena metió la mano en el bolsillo de su pijama rota y sacó una pequeña tableta rosa, de las baratas que vendían en las tiendas de descuento, cubierta de pegatinas de mariposas. Estaba jugando un juego antes. Antes de que vinieran, la aplicación de grabación todavía estaba encendida. No quise, pero... Presionó la pantalla y su voz, pequeña y asustada, salió por el altavoz. La canción favorita de Mami. Luego otras voces, masculinas, agresivas. 20 cajas. Eso es lo que acordamos. Te están pagando, ¿verdad? Llévate las malditas armas y vete. El círculo gris no aprecia los retrasos. Garza. A Adamo se le heló la sangre. Conocía ese nombre. El círculo gris. Susurros en el submundo. Una organización en la sombra que movía dinero, armas y cosas peores a través de canales legítimos. Tráfico de niños, corrupción política. Eran intocables porque estaban conectados con todos los que importaban. Y esta niña de 7 años acababa de grabar pruebas que podían incendiar toda su operación. «Dios mío», exclamó Lucas. Adamo se puso de pie lentamente, su mente repasando escenarios, cada uno más peligroso que el anterior. Ramiro no regresaba por su hijastra. Regresaba por un testigo. Adamo miró a Jimena, a la niña que se había arrastrado debajo de su mesa llevando una sentencia de muerte en el bolsillo de su pijama, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Toño, trae el auto. Lucas, llama a la casa de seguridad en la calle de los Mercaderes. Diles que vamos y que revisen el perímetro. Su voz era puro mando ahora. Nadie, y me refiero a nadie, se acerca a una cuadra de esa ubicación sin que yo lo sepa. Se agachó de nuevo, su mano tatuada descansando suavemente sobre el hombro de Jimena. Nos vamos ahora mismo, y te prometo que pase lo que pase, no volverás a esa casa. Nunca. Jimena lo miró con ojos demasiado viejos para 7 años. ¿Por qué me ayudas? Adamo pensó en su hermana, en cada niño al que el sistema había fallado, en cada monstruo al que se le había permitido seguir haciendo daño porque nadie con poder se preocupaba. Porque alguien debería haberme ayudado una vez, dijo en voz baja, y nadie lo hizo. La casa de seguridad en la calle de los Mercaderes parecía igual que cualquier otra casa adosada del barrio. Pintura descascarada, rejas de hierro oxidadas, ventanas que no habían sido limpiadas en años. Pero detrás de la fachada discreta había puertas de acero reforzado, cristales a prueba de balas y suficiente equipo de vigilancia para monitorear 3 cuadras. Adamo llevó a Jimena adentro mientras ella dormía contra su hombro,
agotada por el miedo y la adrenalina. La había envuelto en su chaqueta de cuero durante el viaje en auto, y ella la había agarrado como un salvavidas hasta que sus ojos finalmente se cerraron. La acostó suavemente en el sofá de la sala principal, arropándola con la manta. Por un momento se quedó allí, observando su pecho subir y bajar, su rostro finalmente en paz mientras dormía. «Se ve tan pequeña», susurró María desde el umbral. Ella había insistido en venir, negándose a dejar que Adamo manejara esto solo. Cuesta creer que lleve algo tan peligroso. Adamo sacó la tableta rosa de su bolsillo. El peso de ella de repente se sentía más pesado que cualquier arma que hubiera sostenido. «Descansa un poco», le dijo a María. «Yo haré la primera guardia». Pero el sueño no llegaba. No esta noche. Durante las siguientes 3 horas, Adamo se sentó a la mesa del comedor con Lucas y Toño, reproduciendo la grabación una y otra vez, uniendo fragmentos de conversación como un rompecabezas mortal. El círculo gris no aprecia los retrasos. «Garza, diles a Latimer que necesitamos el permiso firmado para el viernes, o todo el envío se verá comprometido. Esos niños del refugio del Río Bravo los trasladarán el jueves por la noche». Cada reproducción hacía que la sangre de Adamo se helara más. «Latimer», dijo Toño golpeando la mesa con el dedo. «Es el juez Malcolm Latimer. Ha presidido la mitad de los casos de custodia en la ciudad durante la última década y está firmando permisos para envíos de armas». Lucas se recostó, pasándose una mano por el cabello. «Esto es más grande que un policía corrupto extorsionando criminales». Adamo miró la pantalla de la tableta, su mente trabajando en conexiones que había pasado años mapeando. El círculo gris ya no era solo un nombre susurrado en callejones oscuros. Era real, organizado, poderoso, y estaban traficando niños. «Necesitamos saber quién más está involucrado», dijo Adamo en voz baja. «Policías, jueces, funcionarios de la ciudad, cualquiera conectado con Latimer y estos envíos». «Jefe», Lucas dudó, «tal vez deberíamos entregar esto a los federales. Dejarlos a ellos. Dejarlos a ellos». La voz de Adamo se volvió aguda. «¿Escuchaste esa grabación? Los policías ya están involucrados. ¿Cuántos agentes federales crees que están en su nómina? ¿Cuántos fiscales? Le damos esto a la persona equivocada y Jimena desaparece en el sistema. O peor». La habitación quedó en silencio. Toño se movió incómodo. «Entonces, ¿cuál es el plan?». Antes de que Adamo pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo Durán, su consigliere. «Escuché que recogiste a una extraviada. Necesitamos hablar esta noche». La mandíbula de Adamo se tensó. Las noticias corrían rápido en su mundo. Pero esto era demasiado rápido. Solo le había contado a 4 personas sobre Jimena, lo que significaba que alguien estaba hablando. Mateo llegó 20 minutos después. Su traje caro ligeramente arrugado, su compostura habitual deshilachada en los bordes. Había sido la mano derecha de Adamo durante 8 años, un pensador estratégico, un solucionador de problemas, alguien en quien Adamo había confiado su vida más veces de las que podía contar. Pero esta noche, algo no encajaba. «Estás cometiendo un error», dijo Mateo en el momento en que entró por la puerta, sin molestarse con los saludos. «Acoger a esa niña nos va a afectar a todos». Adamo se levantó de la mesa, con los brazos cruzados. Tiene 7 años, y su padrastro estaba vendiendo armas a policías corruptos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Entregarla a los servicios sociales? ¿Dejar que el sistema se encargara? La voz de Mateo era cortante, urgente. «Estás poniendo a toda la familia en riesgo por una niña». «¿El sistema?». La voz de Adamo bajó a un tono peligrosamente bajo. «¿El mismo sistema que tiene a jueces firmando el tráfico de armas? ¿El mismo sistema que está moviendo niños de refugios en medio de la noche? ¿Ese sistema?». Mateo se acercó, bajando la voz. «No estás pensando con claridad, Adamo. Estás dejando que la emoción nuble tu juicio. Esta niña no es tu responsabilidad, no es tu hermana». El aire en la habitación se volvió frío. Lucas y Toño se tensaron, sus manos dirigiéndose instintivamente hacia sus cinturas.
Adamo respiró lentamente, sus ojos fijos en los de Mateo. Repite eso. Estoy diciendo que lo estás tomando personal cuando debería ser un negocio. La frustración de Mateo se estaba filtrando ahora. Tenemos operaciones en 6 distritos. Tenemos alianzas que tardaron años en construirse. ¿Quieres tirar todo eso por la borda porque una niña tropezó en el lugar equivocado en el momento equivocado? Ella no tropezó. Huyó de un hombre que iba a matarla por presenciar algo que no debería haber visto. La voz de Adamo era firme ahora. Y sí, Mateo, es personal, porque cuando yo tenía 10 años, vi a mi hermana rogar por ayuda a personas que se suponía que debían protegerla, y no hicieron nada. Así que, perdóname si no estoy dispuesto a dejar que la historia se repita. Mateo lo miró por un largo momento, algo indescifrable parpadeando detrás de sus ojos. Vas a hacer que maten a gente, dijo finalmente. Gente que te ha sido leal durante años. Entonces pueden irse. Nadie está obligado a quedarse. Adamo retrocedió, creando distancia. Pero esa niña, ella se queda. Fin de la discusión. La mandíbula de Mateo se movió como si quisiera decir más. En cambio, negó con la cabeza lentamente. Espero que sepas lo que estás haciendo, jefe. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él. Toño dejó escapar un aliento que había estado conteniendo. Eso fue raro, ¿verdad? No fui solo yo. Tiene miedo, dijo Lucas en voz baja. No lo culpo. El círculo gris no es algo con lo que se va a la guerra a la ligera. Adamo se acercó a la ventana, observando cómo el coche de Mateo se alejaba en la noche. Algo no estaba bien. La urgencia en la voz de Mateo. La forma en que había presionado tanto para deshacerse de Jimena. El momento de su llegada. Doble la seguridad, dijo Adamo sin darse la vuelta. Y de ahora en adelante, nadie conoce nuestros movimientos excepto nosotros tres. ¿Crees que Mateo está comprometido?, preguntó Toño con cuidado. Adamo no respondió, pero mientras veía las luces traseras desaparecer en la esquina, un pensamiento se cristalizó en su mente con terrible claridad. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Pasaron 3 días de intenso silencio. Jimena apenas hablaba. Se mantenía cerca de Adamo, siempre al alcance de la mano como una sombra, con miedo de perder su luz. Comía cuando él se lo indicaba. Dormía acurrucada en el sofá con su tableta rosa apretada contra su pecho. Y cada vez que un coche pasaba por fuera, se encogía. María le trajo ropa de una tienda de segunda mano. Jeans que le quedaban una talla grande, una sudadera morada, zapatillas con cierres de velcro. Jimena se las puso sin comentar, sus ojos distantes, como si esperara el inevitable momento en que esta frágil seguridad se haría a pedazos. Adamo conocía esa sensación. La había vivido. La tercera noche hizo la llamada que había estado evitando. Necesitamos moverla, les dijo a Lucas y Toño en la cocina mientras Jimena dormía. Este lugar está comprometido. Demasiada gente lo sabe. ¿A dónde?, preguntó Toño. La antigua propiedad del muelle, lado norte, lleva 2 años fuera de los registros. Sin archivos, sin rastro de papel. Nos moveremos después de medianoche, cuando las calles estén despejadas. Lucas asintió. Prepararé la ruta. Solo calles secundarias. Nada de autopistas. Adamo miró hacia la sala, donde la pequeña figura de Jimena apenas era visible bajo la manta. Se merece algo mejor que esto, dijo en voz baja. Correr, esconderse, vivir como una fugitiva. Está viva, dijo Toño simplemente. Eso es más de lo que Ramiro le habría dado. Adamo sabía que tenía razón, pero eso no hacía que la culpa fuera más ligera. Salieron a la 1:47 a.m. 2 coches. Adamo conducía el vehículo principal con Jimena en el asiento trasero, envuelta en una manta, apenas despierta. Lucas y Toño los seguían en el segundo coche, manteniendo una distancia de 2 cuadras. Las calles estaban vacías, solo el borracho ocasional tropezando de vuelta a casa. Algunos trabajadores de turno nocturno esperando en las paradas de autobús. La ciudad tenía esa sensación hueca y suspendida que solo se obtiene en las horas muertas antes del amanecer.
Jimena se incorporó ligeramente, frotándose los ojos. ¿A dónde vamos? Su voz era pequeña, incierta. A un lugar más seguro, dijo Adamo, mirándola por el espejo retrovisor. A un lugar donde Ramiro no pensará buscar. Me encontrará. Ya no había miedo en su voz, solo resignación. Siempre me encuentra. Esta vez no. Adamo giró hacia la avenida del Río Bravo, una calle estrecha llena de escaparates cerrados y almacenes abandonados. La ruta que Lucas había trazado era sólida, con mínimas cámaras de tráfico, salidas fáciles si algo salía mal. Pero algo ya había salido mal. El primer disparo destrozó la ventana trasera. El cristal explotó hacia adentro. Jimena gritó. Los instintos de Adamo tomaron el control. Giró el volante bruscamente a la derecha, estrellando el coche contra la entrada del callejón mientras las balas perforaban el maletero, las puertas, el techo. ¡Agáchate!, rugió Adamo. ¡Agáchate ahora! Jimena se dejó caer al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, sollozando a través del parabrisas agrietado. Adamo los vio. 3 hombres en el tejado al otro lado de la calle, los fogonazos de los disparos iluminando la oscuridad. 2 más saliendo de una furgoneta aparcada. Rifles de asalto en alto. Esto no era aleatorio. Esto no era oportunista. Esto estaba planeado. El teléfono de Adamo vibró. Lucas llamaba. «¡Estamos acorralados!». La voz de Lucas era aguda por la adrenalina. 2 tiradores en el lado oeste, uno bloqueando la salida detrás de nosotros. Adamo dio marcha atrás al coche, los neumáticos chirriando mientras las balas rasgaban el capó. El vapor silbaba del radiador. El motor tosía. No iban a salir en el coche. «Quédate abajo», le dijo Adamo a Jimena, su voz mortalmente tranquila ahora. Sacó su arma de la funda debajo de su chaqueta. Revisó el cargador. «No te muevas hasta que yo te lo diga. ¿Entendido?». Jimena asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Adamo abrió de una patada la puerta del conductor y rodó detrás del bloque del motor justo cuando la ráfaga de disparos estalló de nuevo. Las balas chispearon en el metal. Una le rozó el hombro, caliente, aguda, la adrenalina enmascarando el dolor. Respondió al fuego. 2 disparos. 3. Uno de los tiradores del tejado cayó. Detrás de él, oyó el chirrido de los neumáticos del coche de Lucas y Toño. Las puertas abriéndose, el fuerte crack, crack de sus armas respondiendo a la emboscada. «¡Adamo!», la voz de Toño. «Tenemos 2 abatidos, pero vienen más del norte». Adamo volvió a disparar, manteniéndose agachado. Su mente ya estaba calculando salidas, ángulos, probabilidades de supervivencia. Entonces lo oyó. La voz de Jimena, pequeña y aterrorizada. «¡Adamo!». Se giró. Uno de los tiradores había flanqueado la entrada del callejón. Estaba a 5 metros de distancia. Rifle apuntado directamente al coche, a Jimena. El tiempo se fracturó. Adamo no pensó, no calculó. Se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre el pistolero y el coche justo cuando el rifle ladró. La bala le dio en el costado, justo debajo de las costillas. Un dolor blanco y ardiente. Su visión se nubló, pero su arma ya estaba levantada. Un disparo. El pistolero cayó. Adamo se desplomó contra la puerta del coche, la sangre extendiéndose por su camisa. Jimena gritaba su nombre, sus pequeñas manos buscándole a través de la ventana rota. «Estoy bien», jadeó, aunque no estaba seguro de si era verdad. «Estoy bien, niña. Quédate abajo». Lucas apareció a su lado, arrastrándolo para que se pusiera de pie. «Jesús, jefe, sácala de aquí». «Sácala de aquí ahora», gruñó Adamo. Toño abrió la puerta trasera, recogiendo a Jimena en sus brazos. Ella luchó, buscando a Adamo. «No, no, no, no lo dejes». «Vete», gritó Adamo. Lucas disparó 3 veces más, cubriendo su retirada. Las sirenas aullaron a lo lejos, finalmente, inútilmente. Toño llevó a Jimena al segundo coche mientras Lucas, medio arrastrando, llevaba a Adamo detrás de él. Se amontonaron, los neumáticos chirriaron. El coche salió disparado por el callejón, las balas persiguiéndolos en la oscuridad. En el asiento trasero,
Jimena presionó sus manos contra la herida de Adamo, intentando detener la hemorragia. Sus dedos eran demasiado pequeños, demasiado débiles. «Estás herido», sollozó. «Estás herido por mi culpa». La mano de Adamo cubrió la suya, la sangre tibia y pegajosa entre sus dedos. «No por ti», dijo, su voz tensa pero segura. «Por ti. Hay una diferencia». A 2 cuadras de distancia, en un sedán aparcado y escondido en la sombra, Mateo Durán bajó su teléfono. En la pantalla había un mensaje de texto que había enviado 20 minutos antes de la emboscada. Avenida del Río Bravo, 2145 AM, háganlo limpio. Cerró los ojos, la mandíbula apretada, y susurró para sí mismo: «Estoy salvando a la familia. Nos estoy salvando a todos». Luego se alejó en la noche, dejando atrás el sonido de las sirenas y los disparos. La improvisada sala médica olía a antiséptico y sangre. Adamo se sentó sin camisa en el borde de una mesa metálica, mientras el doctor Rincón, un cirujano traumatólogo retirado que había remendado a más criminales de los que quería recordar, terminaba de coser la herida de bala en su costado. «Tienes suerte», murmuró Rincón, atando la última sutura. «Otra pulgada a la izquierda, y ahora estarías desangrándote en un callejón». «Suerte», repitió Adamo inexpresivamente, haciendo una mueca mientras el médico le envolvía el torso con vendas. «Sí, eso es lo que siento». Al otro lado de la habitación, Jimena estaba sentada en una silla demasiado grande para ella, con las rodillas pegadas al pecho, observando a Adamo con ojos grandes y llenos de culpa. No había hablado desde que llegaron a la nueva casa de seguridad, una antigua clínica dental abandonada en el borde del distrito industrial. María se sentó a su lado, un brazo alrededor de los hombros de la niña, susurrándole tranquilizadores que claramente no funcionaban. «Cree que es su culpa», dijo María en voz baja a Adamo. «No lo es». La voz de Adamo fue firme a pesar del dolor que le irradiaba por el costado. Miró directamente a Jimena. «¿Me escuchas, niña? Esto no es tu culpa». Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas, pero no respondió. El doctor Rincón recogió su equipo. «Mantén la herida limpia. Cambia el apósito 2 veces al día. Y por el amor de Dios, no te vuelvas a disparar en al menos un mes». «Lo intentaré», dijo Adamo secamente. Después de que el médico se fue, Lucas entró, su expresión sombría. «Tenemos un problema». Adamo se puso de pie lentamente, un dolor atravesando su costado. «¿Ahora qué?» «La agente especial Elena Robles, la federal a la que contactaste hace 3 días, acaba de ser arrestada». La habitación se quedó fría. ¿Arrestada por qué? Soborno, manipulación de pruebas, conspiración. Lucas mostró un artículo de noticias en su teléfono con el titular: «Agente federal arrestada en escándalo de corrupción». Debajo había una foto de la agente Robles siendo sacada de la oficina del FBI esposada, su rostro pálido, sus ojos vacíos por el shock. Adamo leyó el artículo rápidamente, su mandíbula tensándose con cada frase. La agente especial Elena Robles fue puesta bajo custodia esta mañana después de una investigación interna que descubrió pruebas de que aceptaba sobornos de figuras del crimen organizado y falsificaba órdenes federales. «Esto es una mierda», gruñó Adamo. «Robles está limpia, la investigué yo mismo». Limpia o no, está bajo custodia, y todos los documentos que estaba recopilando sobre el círculo gris, desaparecidos, esfumados de la sala de pruebas. La voz de Lucas bajó. «Alguien borró el rastro, jefe. Borraron todo lo que tenía». Toño apareció en el umbral, el teléfono pegado a la oreja. Terminó la llamada y miró a Adamo con una rabia apenas contenida. «Acabo de recibir noticias de nuestro contacto en el juzgado. El juez Latimer firmó personalmente la orden de arresto de Robles». «Por supuesto que lo hizo». Adamo se apoyó en la mesa, su mente repasando las implicaciones. La agente Robles había sido su única conexión legítima con el sistema federal, alguien que podía tomar la grabación de Jimena y convertirla en procesos judiciales. Ahora ella misma se enfrentaba a la prisión. Y quienquiera que estuviera detrás de esto, acababa de enviar un mensaje muy claro:
Podemos alcanzar a cualquiera. Podemos destruir a cualquiera. No puedes ganar esto. Están limpiando, dijo Adamo en voz baja, atando cabos sueltos. Cualquiera que se acerque a la verdad es enterrado. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Toño. Adamo miró a Jimena, todavía acurrucada en esa silla, todavía cargando el peso de un mundo que la quería muerta. Vamos a la guerra, dijo simplemente, pero más inteligentemente. No más acercarnos a los federales. No más confiar en el sistema. Nos encargamos nosotros mismos. Lucas se movió incómodo. Jefe, estoy contigo. Lo sabes. Pero enfrentar al círculo gris solos, eso es un suicidio. Entonces no vamos solos. Adamo agarró su camisa, poniéndosela con cuidado sobre las vendas. Encontramos a sus enemigos, gente a la que han arruinado, rivales que los quieren fuera tanto como nosotros. Construimos una alianza. ¿Y la niña? Toño miró a Jimena. No puede seguir corriendo para siempre. No tendrá que hacerlo. La voz de Adamo se endureció, porque vamos a terminar con esto de forma permanente. Más tarde esa noche, después de que María finalmente convenció a Jimena para que durmiera, Adamo se sentó solo en la oficina oscura, mirando la tableta rosa sobre el escritorio. La grabación se reproducía suavemente por el altavoz. El círculo gris no aprecia los retrasos. Garza, esos niños del refugio del Río Bravo, los trasladarán el jueves por la noche. La reprodujo una y otra vez. Había algo en el fondo que no había captado antes. Un sonido, débil pero distintivo. Se acercó, subiendo el volumen. El silbato de un tren, luego una voz a lo lejos. Andén 6. Última llamada para estación Buena Vista. Adamo entrecerró los ojos. La grabación no se hizo en la casa de Ramiro. Se hizo en algún lugar cerca de la estación de tren, lo que significaba que Ramiro había estado moviendo las armas a través del transporte público, escondiéndose a plena vista, usando las multitudes y el movimiento constante para enmascarar los traslados. Y si eso era cierto, entonces había registros, imágenes de seguridad, registros de tránsito, pruebas que no podían borrarse tan fácilmente como los documentos federales. Adamo sacó su teléfono y envió un mensaje a un viejo contacto, alguien que le debía favores y tenía acceso al sistema de vigilancia de tránsito de la ciudad. Necesito imágenes de la estación Buenavista de hace 3 noches. Todos los andenes, envíalas encriptadas. La respuesta llegó 2 minutos después. Entendido, pero ten cuidado. Se rumorea que alguien ha estado preguntando por ti. Consultas de alto nivel. Federales. Adamo miró el mensaje. Federales, no el círculo gris. No la gente de Ramiro. Alguien más estaba observando. Borró la conversación y se puso de pie, caminando hacia la ventana. El distrito industrial se extendía abajo. Oscuro, silencioso, indiferente. Detrás de él, la puerta se abrió con un crujido. Mateo entró, su rostro cuidadosamente neutral. ¿Escuchaste lo de Robles?, dijo. Eso es duro. Adamo no se dio la vuelta. Sí, duro. Te hace preguntarte en quién puedes confiar ya, ¿verdad? Algo en la voz de Mateo hizo que la espalda de Adamo se enderezara. Se giró lentamente, estudiando el rostro de su consigliere con la luz tenue. Sí, dijo Adamo con cuidado. Te hace preguntarte quién está realmente de tu lado. Mateo sostuvo su mirada por un largo momento. Solo digo que tal vez sea hora de reconsiderar todo esto. Entregar a la niña a alguien que pueda protegerla adecuadamente antes de que más gente salga herida. Ella se queda conmigo, incluso si te cuesta todo. Adamo se acercó, su voz bajando a algo peligroso. Especialmente entonces. La mandíbula de Mateo se tensó. Por un momento, algo parpadeó detrás de sus ojos. Culpa, quizás, o cálculo. Luego asintió lentamente. Tú decides, jefe. Se fue sin decir una palabra más, y Adamo se quedó allí en la oscuridad. La fría certeza se posó sobre él como la nieve. El enemigo ya no estaba solo afuera, ya estaban adentro. La explosión ocurrió a las 4:17 a.m. Adamo se despertó de un salto en el sofá,
su mano instintivamente buscando la pistola en la mesa de centro. La herida en su costado gritó en protesta, pero la adrenalina ahogó el dolor. Al otro lado de la habitación, Jimena se incorporó, los ojos muy abiertos de terror. ¿Qué fue eso?, susurró. Antes de que Adamo pudiera responder, su teléfono estalló con llamadas. Lucas, Toño, otros 3 miembros de la banda. Respondió a Lucas primero. Jefe. La estática crepitó. La casa de la calle de los Mercaderes desapareció. Completamente desapareció. La sangre de Adamo se congeló. ¿Qué quieres decir con desaparecida? Voló por los aires. Alguien colocó explosivos en las paredes. Todo el edificio se derrumbó. La voz de Lucas temblaba. Si hubiéramos estado allí, habría habido bajas. 2 de nuestros hombres estaban haciendo una última revisión antes de cerrarla permanentemente. No salieron. Adamo cerró los ojos, el dolor y la rabia luchando en su pecho. Carlos y Domingo, ambos buenos hombres, ambos leales, ambos muertos porque alguien los había vendido. Lleven a todos a la ubicación de respaldo en la calle 5, dijo Adamo, su voz fría y controlada. Nadie se mueve solo. Nadie confía en las llamadas telefónicas a menos que sea una palabra clave verificada. ¿Entendido? Entendido. Adamo terminó la llamada y miró a Jimena. Ella temblaba, la manta aferrada a ella como una armadura. Nos vamos, dijo en voz baja. Ahora mismo. 20 minutos después, estaban en el coche, Adamo conduciendo a pesar del dolor. Jimena en el asiento trasero con María. Toño en el asiento del copiloto con su arma lista. Las calles seguían oscuras. La ciudad apenas despertaba. Pero la mente de Adamo estaba acelerada, conectando piezas de un rompecabezas que había estado tratando de ignorar. La emboscada en la avenida del Río Bravo. Alguien había conocido la ruta exacta, la hora exacta. El arresto de la agente Robles. Demasiado conveniente, demasiado perfectamente programado. La repentina urgencia de Mateo por deshacerse de Jimena. No preocupación, sino pánico. Y ahora el bombardeo de la casa de seguridad. Solo 5 personas sabían que habían evacuado esa ubicación. Las manos de Adamo se apretaron en el volante. Jefe, dijo Toño con cautela, leyendo su expresión. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que tenemos un traidor. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. María se inclinó desde el asiento trasero. No puedes estar hablando en serio. Todos en la banda morirían por ti. Lo sé. La voz de Adamo era amarga. Pero alguien está alimentando información al círculo gris. Alguien lo suficientemente cerca como para conocer nuestros movimientos, nuestras casas de seguridad, nuestros contactos. La mandíbula de Toño se apretó. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Adamo no respondió. No necesitaba hacerlo. Llegaron a la ubicación de la calle 5 justo cuando el amanecer comenzaba a teñir la ciudad de una luz gris. Era un antiguo taller mecánico, abandonado durante años, con las ventanas tapiadas, el lugar perfecto para desaparecer. Lucas ya estaba allí, paseando como un animal enjaulado. Su rostro estaba manchado de hollín por el lugar de la explosión. Carlos y Domingo, dijo cuando Adamo entró, su voz quebrada. Vi los cuerpos, lo que quedaba de ellos. Adamo le apretó el hombro. Los honraremos. Pero primero, terminamos con esto. ¿Cómo? Ni siquiera sabemos quién. La puerta se abrió detrás de ellos. Mateo entró, su traje impecable a pesar de la hora temprana. Su expresión cuidadosamente compuesta. Gracias a Dios que todos están a salvo, dijo. Cuando me enteré de la explosión... ¿Cómo te enteraste? La voz de Adamo era tranquila. Peligrosa. Mateo parpadeó. ¿Qué? La explosión. ¿Cómo te enteraste? Adamo se acercó. Yo no te llamé. Lucas no te llamó. Entonces, ¿cómo lo supiste? El rostro de Mateo se alteró por un segundo antes de que la máscara regresara. Uno de los chicos me envió un mensaje de texto. No recuerdo quién. Muéstrame tu teléfono. Muéstrame el mensaje de texto. El silencio se extendió como una hoja de cuchillo. La mano de Mateo se movió hacia su bolsillo.
Luego se detuvo. Sus ojos se dirigieron a las salidas, calculando, desesperado. Y en ese momento, Adamo supo. Fuiste tú. No una pregunta, una afirmación. Los hombros de Mateo se hundieron. La pretensión se desmoronó. No lo entiendes. Entiendo perfectamente. La voz de Adamo era hielo. Los vendiste. Les contaste lo de la avenida del Río Bravo. Te aseguraste de que Robles fuera arrestada. Les diste la ubicación de la casa de seguridad. Estaba protegiendo a la familia. La voz de Mateo se elevó, defensiva. Estabas tan concentrado en esa niña que no pudiste ver lo que estaba pasando. El círculo gris iba a venir por todos nosotros. Tienen jueces, policías, políticos. No podemos ganar contra ellos. Entonces te rendiste antes de que la pelea siquiera comenzara. Hice un trato, gritó Mateo. Prometieron que si entregábamos a la niña y la grabación, dejarían al resto de nosotros en paz. La organización sobreviviría. Todos los demás estarían a salvo. Excepto Jimena. La voz de Adamo se volvió letal. Excepto una niña de 7 años. Es una niña contra toda la familia. ¿No lo ves? Hice esto por ti, por todos nosotros. Toño se movió, con su arma medio desenvainada, pero Adamo levantó una mano, deteniéndolo. Hiciste esto porque eres un cobarde, dijo Adamo en voz baja. Porque cuando importaba, elegiste lo fácil en lugar de lo correcto. El rostro de Mateo se retorció de ira y vergüenza. Crees que eres una especie de héroe. Eres un criminal, Adamo, igual que yo, igual que todos nosotros. No pretendas. La puerta se abrió de golpe. Estallaron los disparos. Lucas se lanzó a la izquierda. Toño respondió al fuego. Adamo agarró a Jimena, protegiéndola con su cuerpo mientras las balas atravesaban las paredes. 4 hombres entraron por la entrada. La gente de Ramiro, con las armas en alto, moviéndose con precisión militar, y Mateo, paralizado en medio del caos, se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. «No», gritó. «Teníamos un trato», dijiste. Uno de los pistoleros le disparó en el pecho. Mateo se desplomó, la sangre extendiéndose por su costoso traje, sus ojos muy abiertos por la traición. Adamo respondió al fuego, derribando a un atacante. Toño consiguió a otro, pero venían más por la entrada trasera. «Váyanse», gritó Lucas, proporcionando fuego de cobertura. «Sácala de aquí». Adamo no dudó. Cargó a Jimena en sus brazos y corrió hacia la salida lateral. María justo detrás de él. Detrás de ellos, Mateo se arrastró por el suelo, ahogándose en su propia sangre, extendiendo una mano temblorosa. «Adamo», jadeó. «Lo siento. Pensé...» Otra explosión sacudió el edificio. El techo gimió. Lucas agarró a Mateo, tratando de arrastrarlo hacia la salida, pero el peso del consigliere era demasiado, y los atacantes se acercaban. «Déjame», jadeó Mateo. «Solo dile que lo intenté». Los atacantes estaban a 3 metros. La mano de Mateo encontró la pistola que había caído a su lado. Con el último de sus fuerzas, la levantó y disparó, no a los atacantes, sino a la línea de gas que corría por la pared. «¡Corran!», gritó. Lucas salió disparado hacia la salida justo cuando la explosión consumió el edificio. Adamo irrumpió por la puerta lateral llevando a Jimena. La onda expansiva los lanzó hacia adelante sobre el pavimento. Se retorció en el aire, recibiendo el impacto en su costado herido, jadeando de agonía, pero sin soltar a la niña. María los levantó a ambos. Toño y Lucas tropezaron segundos después, tosiendo, cubiertos de escombros. Detrás de ellos, el taller mecánico era un infierno, y en algún lugar de ese fuego, Mateo Durán quemó su traición y su redención reducidas a cenizas. Jimena se aferró al cuello de Adamo, sollozando en su hombro. «Lo siento». Seguía repitiendo. «Lo siento. Lo siento». «Shh». Adamo la abrazó más fuerte a pesar del dolor. «No tienes nada de qué arrepentirte». Pero mientras observaba las llamas consumir lo que quedaba del santuario de su equipo, una verdad se cristalizó con terrible claridad. Se habían quedado sin casas de seguridad, sin aliados, sin opciones. El único camino a seguir ahora era directamente a través del fuego. Condujeron en silencio.
el motor de la camioneta robada traqueteando como si la muerte misma los persiguiera. Quizás lo hacía. La camisa de Adamo estaba empapada en sangre. Las suturas de su herida de bala se habían abierto durante la explosión. Cada respiración se sentía como cristales rotos raspando sus costillas. Pero siguió conduciendo porque detenerse significaba morir. Y morir significaba dejar a Jimena sola. En la parte trasera de la camioneta, Jimena se sentó entre María y Toño, con la cara escondida en el hombro de María. No había hablado desde que escaparon del fuego. Solo lloró en silencio, su pequeño cuerpo temblaba con cada sollozo. Lucas se sentó en el asiento del pasajero, su teléfono vibraba constantemente. Ignoró cada llamada. Nos están rastreando de alguna manera, dijo finalmente. Son 3 ubicaciones las que han visitado en 48 horas. Alguien les está dando información en tiempo real. Mateo está muerto, dijo Toño desde atrás. ¿Quién más podría ser? No lo sé. Los nudillos de Adamo estaban blancos en el volante. Pero no podemos seguir corriendo. Necesitamos plantarnos. ¿Dónde? Preguntó Lucas. Cada casa de seguridad que tenemos está comprometida. La mente de Adamo repasó opciones, descartando cada una tan rápido como se formaba. Luego algo hizo clic, un recuerdo de hace años. Antes de que la organización creciera, y antes de las guerras territoriales, cuando solo eran él y un puñado de hombres leales tratando de sobrevivir. El viejo almacén en el Muelle 17, dijo, el que usábamos para almacenamiento antes de que los federales lo allanaran en 2019. Lucas se giró para mirarlo. Jefe, ese lugar ha estado abandonado durante 6 años, sin electricidad, sin seguridad. La mitad del techo está derrumbada. Exacto. Nadie recuerda que existe. Ni siquiera Mateo lo sabía. Lo adquirí bajo una empresa fantasma antes de que se uniera. Adamo miró por el espejo retrovisor a Jimena. No es mucho, pero nos dará tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntó Toño en voz baja. ¿Para terminar con esto? La voz de Adamo era firme. He terminado de correr. He terminado de esconderme. Ramiro quiere a la niña, que venga por ella, pero esta vez estamos listos. El Muelle 17 parecía sacado de una pesadilla post-apocalíptica. El almacén era una ruina esquelética. Vigas de metal oxidadas sobresalían hacia el cielo. Las paredes estaban grafiteadas, las ventanas destrozadas en dientes irregulares. El olor a pescado podrido y agua estancada flotaba pesado en el aire. Pero tenía algo que las otras ubicaciones no tenían. Líneas de visión claras en todas las direcciones y solo 2 entradas que defender. Adamo estacionó la camioneta dentro, haciendo una mueca al salir. María inmediatamente se acercó para revisar su herida, pero él la despidió con un gesto. Estoy bien. Está sangrando por la camisa. Dije que estoy bien. Su voz era más áspera de lo que pretendía. La suavizó. Revisa a Jimena. Asegúrate de que esté bien. María asintió, aunque sus ojos decían que no le creía ni por un segundo. Lucas y Toño comenzaron a fortificar las entradas, apilando viejas cajas, preparando la poca munición que les quedaba, posicionándose para una cobertura máxima. Adamo subió las escaleras oxidadas al segundo nivel, mirando hacia el muelle. El amanecer rompía sobre el agua, pintando el cielo en tonos de sangre y oro. Pasos detrás de él, pequeños, vacilantes. Jimena estaba en lo alto de las escaleras, su sudadera morada rasgada, su rostro manchado de hollín y lágrimas. Deberías estar descansando, dijo Adamo suavemente. No puedo dormir. Su voz era apenas audible. Cada vez que cierro los ojos, veo fuego. Adamo se agachó a su altura, ignorando el dolor que le atravesaba el costado. Lo sé, siento que tengas que ver todo esto. La gente sigue muriendo por mi culpa. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas de nuevo. Mateo, Carlos, Domingo, toda esa gente en el edificio, es mi culpa. No. La voz de Adamo era firme. Escúchame, Jimena. Nada de esto es tu culpa. No pediste ser testigo de lo que viste. No le pediste a Ramiro que fuera un monstruo. Y seguro que no pediste ser casada por criminales. Pero si no hubiera grabado,
Ramiro te habría matado esa noche y enterrado la evidencia. Adamo le puso las manos en los hombros. Sobreviviste. Fuiste lo suficientemente valiente como para correr. Y gracias a esa grabación, tenemos la oportunidad de detener a las personas que hacen daño a niños como tú. Eso no es algo de lo que sentirse culpable. Jimena lo miró con ojos demasiado viejos para 7 años. ¿Vamos a morir? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Adamo podría haber mentido. Podría haberle dicho que todo estaría bien, que los héroes siempre ganan, que el bien siempre triunfa. Pero ella merecía la verdad. No lo sé, dijo en voz baja. Tal vez, pero si lo hacemos, será porque nos defendimos, porque no dejamos que ganaran sin hacerlos sangrar por ello. Tengo miedo. Yo también, niña. Yo también. Él la abrazó, con cuidado de su herida, y ella se aferró a él como si fuera lo único sólido que quedaba en un mundo que había tratado de romperla. Desde abajo, la voz de Toño interrumpió el momento. Jefe, tenemos compañía. Adamo soltó a Jimena, poniéndose de pie rápidamente. Miró hacia el muelle. 3 camionetas negras se dirigían hacia el almacén, moviéndose lentamente. Deliberadamente, cazadores que sabían que su presa estaba acorralada. Baja, le dijo Adamo a Jimena. Quédate con María. No salgas. No importa lo que escuches. ¿Entendido? Jimena asintió, el terror grabado en su rostro. Adamo descendió las escaleras, con su arma ya desenfundada. Lucas y Toño tomaron posiciones detrás de las barricadas. María llevó a Jimena detrás de una pila de viejos contenedores de envío, envolviendo protectoramente sus brazos alrededor de la niña. Las camionetas se detuvieron a 50 metros de distancia. Las puertas se abrieron. 8 hombres emergieron, fuertemente armados, con equipo táctico, profesionales, eficientes y al frente de ellos. Saliendo del vehículo central con una escopeta en las manos, estaba Ramiro Garza. Su rostro estaba demacrado, sus ojos salvajes por la rabia del insomnio. Había perdido peso, perdido su apariencia pulcra. Parecía lo que realmente era. Un animal desesperado acorralado. Adamo Coronado. La voz de Ramiro resonó por el muelle. Sé que estás ahí. Saca a la niña y tal vez, deje que el resto de ustedes se vayan. Adamo se paró en la entrada del almacén, silueteado contra la luz de la mañana. Ella no irá a ninguna parte contigo. Ramiro se rió, un sonido roto y maníaco. ¿Crees que eres una especie de héroe? Eres un criminal, un matón. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. La voz de Adamo cortó el aire como una cuchilla. Porque cuando esa niña necesitó ayuda, yo estuve ahí. ¿Dónde estabas tú? Oh, claro, vendiendo armas y golpeando niños. El rostro de Ramiro se retorció de rabia. ¡Mátenlos!, gruñó a sus hombres. ¡Mátenlos a todos! El almacén estalló en violencia. La primera descarga de disparos fue un rugido ensordecedor que mordió las paredes de metal oxidado, enviando metralla y astillas volando por el aire polvoriento. Adamo se lanzó detrás de una pila de contenedores de acero. El impacto le arrancó un gruñido de dolor de los labios, mientras sus puntos rotos gritaban en protesta. «¡Lucas! ¡Pared este!», ladró, asomándose por el borde del contenedor. La respuesta de Lucas fueron 2 disparos precisos. Un hombre a la derecha se desplomó. «Uno menos». Desde detrás de una carretilla elevadora, Toño disparó fuego de supresión. Los agudos chasquidos de su pistola resonaron. «Están flanqueando por la izquierda». Cuento 6 más Ramiro. El gemido de Jimena fue un sonido pequeño y agudo, sepultado bajo los disparos. María la tenía pegada al suelo detrás de la pila de contenedores más fortificada. Una mano cubría la boca de la niña, su propio rostro, una máscara de terror. La mente de Adamo, fría y calculadora, procesaba el campo de batalla. Estaban superados en armas, en número y acorralados. Los hombres de Ramiro se movían con una eficiencia brutal, usando las camionetas como cobertura y avanzando en un patrón alterno y practicado. Esto no era una pelea de pandillas, era un asalto táctico. «No podemos retenerlos aquí», gritó Toño, agachándose mientras una bala chispeaba en el mástil de la carretilla elevadora. «Estamos atrapados». La voz de Ramiro interrumpió el breve cese de los disparos, maníaca y triunfante.
Sin escondites, Coronado. Vas a morir en este basurero por una mocosa que no es tuya. La mirada de Adamo recorrió el cavernoso espacio, más allá de los carteles despegados y las cajas podridas, y aterrizó en una puerta de metal oxidada, casi oculta detrás de una cortina de viejas lonas. La salida de emergencia era su única oportunidad. ¡Lucas! ¡Fuego de supresión a mi señal! Toño, lleva a María y a la niña a esa salida trasera, ordenó Adamo, su voz cortando el caos con autoridad absoluta. No se detengan, no miren atrás. ¿Y tú? Gritó Lucas, recargando su arma con velocidad practicada. Estoy justo detrás de ustedes. Lucas se levantó y desató una lluvia de balas hacia las camionetas, obligando a los hombres de Ramiro a agacharse. En esa preciosa ventana, Toño salió disparado de su cobertura, agarrando el brazo de María y tirando de ella. María, a su vez, levantó a una Jimena sollozando. ¡Corran!, rugió Toño. Corrieron hacia la puerta trasera, las pequeñas piernas de Jimena bombeando, sus respiraciones saliendo en jadeos entrecortados y aterrorizados. Adamo proporcionó cobertura, disparando hasta que su cargador quedó vacío. Lo expulsó, metió uno nuevo y continuó, sus ojos nunca abandonando las espaldas en retirada de sus hombres. Toño golpeó la puerta oxidada a toda velocidad, abriéndola con un chirrido de metal quejumbroso, revelando un estrecho callejón lleno de maleza que conducía a la calle principal más allá. ¡Vamos, vamos, vamos! María y Jimena desaparecieron en el callejón. Toño las siguió, girándose para cubrir la retirada de Adamo. ¡Jefe, ahora! Adamo disparó 2 últimos tiros y echó a correr, su costado herido ardiendo de agonía con cada paso. Estaba a 3 metros de la puerta cuando un disparo de escopeta de Ramiro arrancó un trozo del marco de la puerta junto a la cabeza de Toño. ¡No lo harás!, gritó Ramiro, cargando hacia adelante, su rostro una máscara retorcida de furia. Lucas, todavía proporcionando cobertura, se puso de pie para atraer el fuego. Fue un error heroico y fatal. Una ráfaga de un rifle de asalto lo alcanzó en el pecho y la pierna. Gritó, tropezando hacia atrás, su arma cayendo al suelo de concreto. ¡Lucas! Adamo se detuvo en seco, girando. «Vete», jadeó Lucas, la sangre ya empapando su chaqueta. Miró a Adamo, sus ojos abiertos por el dolor, pero claros con determinación. «Sácala de aquí. Vete». Era la misma elección que Mateo le había forzado. La familia o la niña. La mandíbula de Adamo se apretó tan fuerte que pensó que sus dientes se romperían. Con una última mirada agonizante a su leal soldado, se giró y se lanzó por la puerta. «¡Muévete!», le gritó a Toño empujándolo al callejón. Cerró la pesada puerta de metal de golpe, viendo una barra de metal oxidada apoyada en la pared, la metió entre las manijas, una barrera endeble y temporal. Aguantaría segundos, quizás. El sonido de puños y culatas de armas golpeando el otro lado de la puerta comenzó de inmediato. «¡La camioneta!», ordenó Adamo, y los tres, Adamo, Toño y una Jimena, aterrorizada aferrada a los brazos de María, corrieron por el callejón. La camioneta robada estaba donde la habían dejado, a una cuadra de distancia. Se amontonaron, Adamo abrió la puerta del conductor de un tirón y el encendido rugió a la vida justo cuando la puerta trasera del almacén se abrió de golpe detrás de ellos. No miró hacia atrás. Pisó el acelerador, la camioneta se lanzó hacia adelante y chirrió en una esquina, dejando atrás los sonidos del tiroteo y a Lucas. Condujeron en un silencio roto solo por los sollozos ahogados de Jimena y la pesada respiración llena de dolor de Toño. La camioneta era una tumba rodante que llevaba los fantasmas de sus caídos. Carlos, Domingo, Mateo y ahora, casi con certeza, Lucas. El costo se estaba calculando y la factura estaba escrita en sangre. Después de 20 minutos de zigzaguear por calles secundarias, Adamo habló, su voz hueca. «Tendrán todas las casas de seguridad, todos los escondites cubiertos». Mateo se encargó de eso. «¿Entonces dónde?», preguntó Toño. La lucha se había ido de su voz. «Dormimos en esta camioneta». Los ojos de Adamo, reflejados en el espejo retrovisor, se encontraron con los de Jimena.
Vio la confianza allí, frágil pero inquebrantable, una pequeña llama en una oscuridad aullante. Vio el recuerdo de un suelo a cuadros y una mano bajo una mesa. No, dijo, el plan formándose con claridad cristalina. Volvemos al principio. Toño lo miró fijamente. No querrás decir el comedor de Ramón. Adamo confirmó, su voz recuperando un atisbo de su antiguo acero. Es el único lugar donde nunca esperaría encontrarnos. Él cree que somos animales huyendo al agujero más profundo. Nosotros no huimos, nos atrincheramos. Cuando se detuvieron en el callejón detrás del familiar comedor, el sol comenzaba a ponerse, pintando las paredes de ladrillo en tonos naranja y púrpura. Parecía engañosamente pacífico. Dentro, el comedor estaba exactamente como lo habían dejado, congelado en el tiempo. La cabina de Adamo estaba vacía, un monumento silencioso a la noche en que todo esto comenzó. El peso del círculo que se cerraba era inmenso. Mientras Toño y María comenzaban el sombrío trabajo de barricar las ventanas y puertas, Adamo llevó a Jimena a la cabina. Él se deslizó y ella, después de un momento de vacilación, se deslizó frente a él, reflejando su primer encuentro. «Esto termina esta noche», le dijo, su voz baja y firme. «Aquí mismo». Extendió la mano debajo de la mesa, sus dedos encontraron una costura en la madera vieja. Con un suave clic, un pequeño botón empotrado se reveló. Los ojos de Jimena se abrieron. «Este es un botón de pánico», explicó. «No llama a la policía. Envía una señal a la única persona que me queda en la que confiaría con mi vida. Si te digo que lo hagas, lo presionas. No preguntes. No dudes. ¿Puedes hacerlo?» Jimena miró el botón, luego su rostro. El miedo en sus ojos estaba siendo lentamente reemplazado por una sombría determinación. Ella dio un solo y firme asentimiento. «¿Puedo hacerlo?» «Buena niña», dijo, su voz suavizándose por primera vez en días. «Terminamos esto juntos». Mientras la oscuridad caía por completo, la calle se quedó en silencio, demasiado silenciosa. La tensa espera final había comenzado. Jimena no se escondió. Se sentó en la cabina, su pequeña mano descansando sobre la mesa cerca del interruptor oculto, esperando. La niña casada se había ido. En su lugar había una testigo, lista para verla hasta el final. Los faros inundaron de repente las ventanas tapiadas. Las puertas se cerraron de golpe. Una voz familiar, retorcida por la rabia, rompió el silencio. «Coronado, sé que estás ahí». Adamo se levantó lentamente, un rey que regresa a su trono para enfrentarse a su usurpador. Miró a Jimena una última vez. «Recuerda tu promesa». Luego se giró para mirar la puerta. Una figura sólida e inquebrantable en la tenue luz del comedor. «Ella no es tuya, Ramiro», dijo, su voz atravesando la puerta, tranquila y absoluta. «Ven a buscarla». La respuesta de Ramiro fue un rugido de furia sin palabras, seguido por el estruendoso golpe de una bota contra la puerta principal del comedor. La barricada de madera que Toño había construido se astilló. El sonido como un disparo en el tenso silencio. «Posiciones», dijo Adamo, su voz baja y tranquila, un marcado contraste con la tormenta que se desataba afuera. Toño se fundió en las sombras del umbral de la cocina, con la pistola en alto. María se paró detrás del mostrador, una escopeta recortada apoyada en la superficie de formica, sus manos firmes. Adamo permaneció de pie ante su cabina, una silueta oscura, convirtiéndose en el objetivo. La puerta se abrió de golpe hacia adentro, colgando torcida de sus bisagras. Ramiro estaba enmarcado en la entrada, a contraluz por las luces de la calle, una escopeta en sus manos. Sus ojos estaban salvajes, su rostro una grotesca máscara de rabia y desesperación por el insomnio. No era el depredador calculado de la primera noche. Era un perro rabioso, acorralado y listo para morder. «¿Dónde está ella, Coronado?», gruñó, su pecho agitándose. «Está bajo mi protección», respondió Adamo, sin mover un músculo. «Esa es la única respuesta que obtendrás». Los labios de Ramiro se levantaron de sus dientes. Levantó la escopeta, apuntando directamente al pecho de Adamo. Respuesta equivocada. Antes de que pudiera apretar el gatillo,
Dos figuras con uniformes de policía salieron de la oscuridad detrás de él, flanqueándolo. Se movían con una arrogancia, sus pistolas de servicio desenvainadas y apuntando al comedor. El agente Molina y el agente Salas, los mismos hombres de la grabación de Jimena. Se acabó, Coronado, dijo Molina, su voz resbaladiza con una sensación de poder. Estás encubriendo a un testigo material. Estás obstruyendo una investigación policial. Hazte a un lado y entrega a la niña, y tal vez solo hagas 20 años. Adamo ni siquiera los miró. Sus ojos permanecieron fijos en Ramiro. Trajiste policías para hacer tu trabajo sucio ahora, Garza. No pudiste terminarlo tú mismo. Están aquí para hacerlo oficial, escupió Ramiro, para limpiar el desastre que hiciste. Desde su escondite, debajo de la mesa, Jimena tembló. Su pequeño cuerpo presionado contra las sombras entre las botas de Adamo y el asiento de vinilo gastado. Podía ver sus zapatos, oír el veneno en sus voces. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquearlo, pero el sonido de la grabación se reprodujo en su mente. 20 cajas, eso es lo que acordamos. Eran los mismos hombres. El círculo gris les envía sus saludos, añadió Salas con una sonrisa fría. No les gustan los cabos sueltos. Esa fue la señal. Adamo asintió apenas perceptiblemente. Toño, desde la cocina, disparó una vez. El disparo fue imposiblemente preciso, arrancando la escopeta de las manos de Ramiro y enviándola a chocar contra el suelo de cuadros. Ramiro gritó, agarrándose la mano ensangrentada. El caos estalló. Molina y Salas abrieron fuego, sus balas destrozaron los restos de la ventana delantera y marcaron las paredes. Toño respondió al fuego desde la cocina, inmovilizándolos en la puerta. María disparó la escopeta desde detrás del mostrador, la detonación ensordecedora abriendo un agujero en la pared junto a la entrada. Adamo aprovechó la distracción. En un movimiento fluido, se dejó caer en la cabina, su cuerpo protegiendo el escondite de Jimena. «Prepárate», murmuró al espacio debajo de la mesa. Ramiro, ignorando su mano herida, se apresuró a buscar su escopeta caída. Molina, cubriéndose detrás del marco de la puerta, gritó por su radio. «¡Estamos bajo fuego! ¡Agente caído! ¡Todas las unidades al comedor de Ramón! ¡Tiene a la niña como rehén!». La mentira fue perfecta. Lo estaban incriminando, volviendo toda la respuesta policial contra él. «¡Están llamando a todos!», gritó Toño por encima de los disparos. «Estaremos rodeados de policías de verdad en minutos». Adamo sabía que el plan acababa de colapsar. El botón de pánico traería a su único contacto de confianza, pero no un ejército, y no a tiempo. Estaban a punto de ser sepultados bajo una ola de uniformes azules, todos convencidos de que eran los villanos. Ramiro se hizo con la escopeta, un grito triunfal en sus labios. La blandió hacia la cabina, hacia Adamo, hacia el lugar donde sabía que su hijastra se escondía. «¡Ahora, Jimena!», rugió Adamo desde debajo de la mesa. Los ojos de Jimena se abrieron de golpe. El mundo se había reducido al sonido de la voz de Adamo y al pequeño botón empotrado en el que habían estado sus dedos. Ya no había miedo, solo un propósito frío y claro. Pensó en la grabación. Pensó en los niños del refugio del Río Bravo. Pensó en la mano de Adamo apoyada en su cabeza. Golpeó con su pequeña palma el botón. Por un segundo que le paró el corazón, no pasó nada. Los disparos continuaron. Ramiro dio un paso adelante, apuntando la escopeta. Entonces un nuevo sonido cortó el estruendo. El potente y gutural rugido de un motor pesado, seguido por el chirrido de metal que se rasga. Una enorme camioneta negra, su parrilla como una boca gruñendo, arremetió contra los restos de la pared frontal del comedor. No se detuvo. Chocó de lado contra la camioneta aparcada de Ramiro afuera, empujándola a un lado como un juguete antes de detenerse con un chirrido en medio de la devastación. Sus faros cegaron a los policías corruptos. La puerta del pasajero se abrió de golpe. Una mujer con un chaleco táctico, su cabello oscuro recogido en una severa coleta, emergió, moviéndose con una gracia fluida y mortal. Levantó un rifle, su voz cortando el repentino silencio como un látigo. «Agente federal, suelten sus armas. Molina, Salas, están bajo arresto por conspiración.
Tráfico de armas y corrupción. Era Elena Robles. No estaba en prisión, no estaba rota, estaba libre y estaba furiosa. Detrás de ella, más figuras con chalecos del FBI pululaban a través del muro derribado, armas apuntando a los oficiales aturdidos. Ramiro, momentáneamente olvidado en el sorprendente giro de los acontecimientos, vio su oportunidad. Su hijastra estaba allí mismo, justo debajo de esa mesa. Aún podía agarrarla, usarla como escudo, escapar en el caos. Se lanzó hacia la cabina. Nunca llegó. Adamo ya estaba en movimiento. Se levantó de la cabina como un espectro de venganza, su propia arma olvidada. Mientras Ramiro se abalanzaba, Adamo lo recibió con un gancho de derecha crudo y brutal que conectó con un crujido nauseabundo. La cabeza de Ramiro se echó hacia atrás. Antes de que pudiera caer, Adamo lo agarró por el cuello y el cinturón. Y con un rugido gutural alimentado por semanas de rabia y protectividad contenidas, arrojó físicamente al hombre más grande por la habitación. Ramiro Garza se estrelló contra los restos del mostrador, enviando vasos y tazas de café a romperse contra el suelo, y aterrizó en un montón roto e inmóvil junto a los pies de María. El silencio descendió, espeso y pesado, roto solo por el silbido del radiador de la camioneta y el frenético parloteo por radio de los agentes federales circundantes. Se acabó. Adamo jadeaba, sus nudillos sangrando, su costado gritando de agonía. Lo ignoró todo. Se giró y se agachó lentamente, asomándose debajo de la mesa. Jimena todavía estaba allí, acurrucada, con los ojos muy abiertos como platillos, todo su cuerpo temblaba. «Está bien», dijo, su voz áspera pero suave. «Se acabó. Ya puedes salir». Extendió una mano con cautela. Sus pequeños y fríos dedos se deslizaron en los suyos. La ayudó a salir de debajo de la mesa, el mismo lugar donde ella había rogado por primera vez su ayuda. Se puso de pie con las piernas temblorosas, mirando la destrucción, la parte delantera destrozada del comedor, los agentes federales pululando, la forma inconsciente de Ramiro siendo esposado. No lloraba, solo miraba fijamente, tratando de comprender que la pesadilla había terminado por fin. La agente Robles se acercó, envainando su arma. Miró de Adamo a Jimena, su expresión ilegible. «El botón funciona», dijo Adamo simplemente. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Robles. «Te dije que lo haría». Miró a Jimena. «Eres Jimena Torres. Eres muy valiente». Jimena no respondió. Solo se acercó a Adamo, presionándose contra su pierna, su mano aún aferrada a la suya. Él apoyó su mano tatuada en su cabeza, un gesto que se había convertido en su lenguaje silencioso de seguridad y promesa. Bajo las luces rojas y azules intermitentes que ahora pintaban las ruinas del comedor, estaban juntos, el jefe de la mafia y la niña, mientras el imperio que la había casado se desmoronaba a su alrededor. Las luces intermitentes de una docena de vehículos federales pintaron el comedor destrozado con pulsos de azul eléctrico y rojo sangre. El aire, antes espeso con pólvora y rabia, ahora olía a gasolina derramada y a aire frío de la noche silbando a través del muro roto. Los agentes pululaban, sus voces un bajo zumbido profesional, mientras catalogaban pruebas, leían derechos y se llevaban esposados a los traidores Molina, Salas y a un quejumbroso y desafiante Ramiro. En el centro de la devastación existía una isla de quietud. Adamo estaba de pie, una mano apretada contra su costado sangrante, la otra descansando protectoramente sobre la cabeza de Jimena mientras ella se aferraba a su pierna. Ella vio a Ramiro siendo empujado a la parte trasera de un camión blindado. Su rostro una última instantánea retorcida de odio antes de que las puertas se cerraran de golpe, encerrándolo lejos de ella para siempre. Un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo, pero no era un escalofrío de miedo. Era el último temblor de un fantasma finalmente exorcizado. La agente Robles terminó de dar órdenes y se acercó, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos. Su mirada era evaluadora, moviéndose de la carnicería a la improbable pareja en su centro. «El círculo se está desmoronando», dijo sin preámbulos.
Ya hemos actuado sobre las ubicaciones de la grabación. El juez Latimer fue arrestado en su club de campo. El refugio del Río Bravo está seguro. Es una limpieza total, Coronado. Por ella, asintió hacia Jimena. Adamo asintió lenta y cansinamente. ¿Y tú? Los cargos fueron retirados en el momento en que proporcioné su información inicial a las personas adecuadas. Asuntos Internos había estado construyendo un caso contra Molina y Salas durante meses. Su evidencia fue la pieza final. Nunca estuve realmente fuera del juego. Lo miró, su expresión volviéndose sombría. Pero ahora tenemos que hablar de lo que viene después para ti. La mano de Adamo se apretó en el hombro de Jimena. Sabía lo que se avecinaba. Siempre había sabido cómo terminaría esto. Lo sé, dijo, su voz baja. Se arrodilló, ignorando el fuego en sus costillas, para estar a la altura de los ojos de Jimena. El letrero de neón del comedor, de alguna manera aún intacto, proyectaba un resplandor rosa en su rostro. Sus ojos, grandes y demasiado viejos para sus años, buscaron los suyos. Jimena, comenzó, su voz áspera por una emoción que nunca se permitía mostrar. Tienen que llevarme ahora. Su respiración se atascó. ¿Por qué? Eres el bueno. Me salvaste. El mundo no siempre lo ve así, niña. He hecho cosas malas, mucho antes de conocerte, y tengo que responder por ellas. Le acarició la mejilla, su pulgar limpiando una lágrima que escapó. Pero esta es la única manera. Mi cooperación, mi testimonio contra el círculo gris es lo único que garantizará que te mantengas a salvo para siempre. Que tengas una vida real con gente buena que te protegerá. Es el trato que hice. Las lágrimas corrían por su cara ahora, silenciosas y sinceras. No quiero a otras personas. Te quiero a ti. Las palabras destrozaron algo dentro de él. Él la abrazó, apretándola fuertemente mientras su pequeño cuerpo temblaba con sollozos. Presionó su rostro contra su cabello, inhalando el aroma de la infancia y la inocencia que había librado una guerra para preservar. «Escúchame», le susurró al oído, su voz feroz y prometedora. «Esto no es un adiós, es un hasta luego. Cuando esto termine, cuando haya arreglado las cosas, volveré por ti. Nunca más estarás sola. Esa es mi promesa». Él la sostuvo hasta que sus sollozos disminuyeron a respiraciones temblorosas. Cuando se apartó, miró a María, que estaba cerca, con el rostro también surcado de lágrimas. Le dio un único y significativo asentimiento, una transferencia de tutela, una súplica silenciosa. Luego se puso de pie, su rostro endureciéndose en la máscara de Adamo Coronado una vez más. Se volvió hacia la agente Robles y extendió sus manos. «Adamo Coronado», dijo Robles, su voz formal pero no cruel. «Estás bajo arresto por crimen organizado, conspiración y una lista de otros cargos que te leeremos en el camino. Tienes derecho a permanecer en silencio». No escuchó el resto. Mantuvo sus ojos en Jimena mientras el frío metal de las esposas hacía clic alrededor de sus muñecas. Le dio una última mirada larga. Una mirada que contenía cada palabra no dicha, cada historia que nunca le contaría, cada gramo de un amor que nunca supo que podía sentir antes de ser llevado, desapareciendo en el muro de luces intermitentes. 17 meses después, la puerta del recién reconstruido comedor de Ramón sonó. Un sonido suave y acogedor. El sol de la tarde se filtraba por las grandes y limpias ventanas, iluminando paredes adornadas con dibujos infantiles. El suelo a cuadros era el mismo, pero el aire olía a pintura fresca y galletas horneadas. Ya no era solo un comedor. Una pequeña placa discreta junto a la puerta decía: «La Fundación Jimena Torres, un lugar seguro». En una cabina familiar en la esquina, una niña de 9 años estaba sentada, balanceando ligeramente las piernas. Jimena era más alta. Su cabello estaba prolijamente trenzado, y los huecos del miedo habían desaparecido de sus mejillas, reemplazados por el suave brillo de una niña que se sentía segura. Estaba coloreando, pero sus ojos seguían parpadeando hacia la puerta. María, limpiando el mostrador, sonrió suavemente. «Él vendrá, mi hija», prometió. Justo entonces, la puerta volvió a sonar. La cabeza de Jimena se levantó de golpe.
Un hombre estaba allí, silueteado contra la luz. Estaba más delgado, su cabello un poco más corto, y vestía una camisa sencilla de botones y jeans en lugar de una chaqueta de cuero. Pero la postura era la misma. La fuerza tranquila y sólida era la misma. Era Adamo. Sus ojos encontraron los suyos al instante. Los rasgos tallados en piedra del jefe de la mafia se suavizaron, y una sonrisa genuina y tranquila tocó sus labios, una vista que pocos en su antigua vida habían visto. Jimena se deslizó fuera de la cabina. No corrió. Caminó, sus pasos firmes y seguros, por el suelo que una vez había recorrido, gateando aterrorizada. Él la encontró a medio camino, agachándose tal como lo había hecho tantas veces antes. «Hola, niña», dijo, su voz todavía como grava y humo, pero ahora calentada por una paz profunda. Jimena no dijo una palabra. Simplemente le rodeó el cuello con los brazos y hundió su rostro en su hombro, abrazándolo como si nunca fuera a soltarlo. Él la abrazó, apretándola fuertemente, sus propios ojos cerrándose mientras finalmente cumplía plenamente su promesa. Él estaba en casa. Ella estaba a salvo. En la cabina donde todo había comenzado, una nueva historia estaba empezando. Ningún niño se esconde solo, nunca más.